Presos políticos desterrados, manifestaciones en Washington D.C., muertes en hospitales psiquiátricos, de todo eso y más estaremos hablando aquí, en Cubanos en Washington D.C. Y desde ya le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joalsis? ¿Cómo está? Muy bien, Reinier, gracias. Y muy contenta de estar nuevamente acá con ustedes en este podcast para tratar los temas más importantes que han ocurrido durante la semana relacionados con Cuba y la libertad y por supuesto otros temas también de corte internacional que inciden sobre nuestro país. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo se encuentra? Esperamos aquí que ustedes me saluden también y me den la palabra, pero muy expectante, Reinier, igual que los que nos están viendo, estoy seguro, porque la primera protesta en Washington D.C. que va a ocurrir después que iniciamos nuestro podcast se nos acerca a menos de una semana. Menos de una semana estamos. El próximo jueves 23. A las 3 de la tarde, frente a la Casa Blanca. Exactamente. Frente esperándolo para hacer una vigilia en honor a Orlando Zapata Tamayo y a los mártires de Manos al Rescate. Exacto, porque ese día, 23 de febrero, se cumplen 13 años ya, increíblemente, del asesinato, no se le puede llamar de otra manera, de Orlando Zapata Tamayo. Y será vísperas del 24 de febrero. Son 28 años. 28 años que derrumbaron las avionetas de Hermanos al Rescate y en el aire pulverizaron a 4 hermanos valiosos nuestros que tantas vidas salvaron, vidas que quizás muchos nos puedan estar viendo ahora y que quizás recuerden cuando ellos les salvaron, ¿no? Así mismo, 2 aviones militares derribaron 2 avionetas civiles. Mik-Kazakh, aviones rusos de combate contra avionetas civiles. Dos avionetas civiles que solamente estaban cumpliendo labores humanitarias. Sin ningún tipo de armamento y que además pues realizaban una labor humanitaria tremenda. Y que no implicaban ningún riesgo, ni para la seguridad nacional de Cuba, ni para nadie, además de que se encontraban en aguas internacionales. Exacto, eso te iba a decir, que además estaban en aguas internacionales, ni siquiera en aguas nacionales, y por supuesto esto fue un crimen tremendo. Yo no olvido ese video, el audio sobre todo, o sea, era un audio del general de brigada que dio la orden, aunque sabemos que esta orden la dio Raúl Castro, por supuesto, pero la voz audible de la orden fue la de este general de brigada, que por cierto falleció hace poco, y aquí tengo el nombre de él, Rubén Martínez Puente, un nombre que, ¿saben?, me cuesta trabajo memorizar, debe ser por el horror que representa tener en mi mente ese nombre, ¿verdad? Exacto. Pero ¿no? Que atrás ese nombre. haber escuchado esa voz con ese nivel de despotismo tan grande, aquellas palabrotas que decía, realmente es algo que a mí me eriza la piel, ¿no? Fue algo muy fuerte. Sí, yo sabiendo que obviamente íbamos a mencionar hoy en el podcast este acontecimiento de hace 28 años atrás, que todavía es un crimen que permanece impune, pues también pues aprovechando que nuestro podcast es Cubanos en Washington D.C. y que hay que hablar de lo que estamos haciendo ahora, pero de lo que también se ha hecho en estos años, ¿no? Incluso antes de que comenzara el podcast. Porque antes de que empezara el podcast ya nosotros estábamos dando guerra, ¿no? Y precisamente yo cada vez que hablo de Hermanos al Rescate, no sé por qué me tengo que acordar de esta señora, por cierto, demócrata, Madeleine Albright, que yo tuve la bendición en Washington D.C. de conocer el día de su 80 cumpleaños, 16 de mayo del 2017, en la Embajada de la República Checa en Washington D.C. Y que, bueno, aquí nos pueden ver en la portada de este libro. De paso, pues, me hago propaganda a mí mismo, compro lo que está en Amazon, 12 entrevistas para Nota del Cielo. Nota del Cielo era una revista juvenil que teníamos en Cuba, y yo la pude conocer a ella. Pero ¿por qué hablo de ella ahora que estamos mencionando lo del 24 de febrero y Hermanos al Rescate? Bueno, pues porque Madeleine Albright fue la primera mujer secretaria de Estado en los Estados Unidos, cuando el gobierno de Clinton, por cierto, que fue cuando ocurrió el derribo de estas 2 avionetas. Y esta mujer, que por cierto fue una refugiada, como nosotros, porque ella también vino apenas siendo una niña, refugiándose acá del comunismo en Checoslovaquia, que era como se llamaba entonces su país, pues ella tuvo una solidaridad tremenda con nosotros los cubanos, y fue hasta Miami, hasta la Florida, y pronunció allí en un estadio lleno un discurso en solidaridad. Y esta dama, ya les digo, la primera mujer secretaria de Estado, pues a partir de entonces llegó a ser conocida como, y quizás esta es una palabra que alguna gente no encuentre muy bien en la boca de un pastor, pero todo tiene que verse en el contexto, así que espero que no corten después y pongan al pastor diciendo lo que voy a decir ahora. Esta señora fue conocida a partir de ahí como la señora Cojones. Es una palabra que los cubanos conocemos muy bien, la decimos muchas veces, pero en la boca de Madeleine Albright
la primera mujer secretaria de Estado, pues sonó súper fuerte. A partir de entonces, vuelvo y repito, se le conoció con ese apodo, porque ella dijo que lo que le faltaba a esos hombres, que tú mencionaste el nombre de este señor que dio la orden porque se la dio Raúl Castro, dijo lo que le faltaba a ellos era cojones precisamente. Y le siguen faltando los cojones a los que desde Cuba siguen pisoteándonos los derechos a todos los cubanos. Y apoyando a ese régimen dictatorial que somete y llena sus cárceles con hombres que solamente aclaman libertad. Sí, porque una cosa interesante que me sucede a mí cuando escucho este audio de este general de brigada dando la orden, cualquiera diría, bueno, la orden la dio Raúl Castro, obviamente, ¿no? Pero ahí es cuando tú visualizas realmente la crueldad de ese régimen, porque usualmente culpamos a la élite. Ellos son los culpables de todos los males en Cuba, pero no nos damos cuenta que esa élite está sustentada por muchas capas por debajo. Una de esas capas es esta capa militar, ¿verdad? Con todos estos altos oficiales, desde los generales, coroneles, desde los chivatos del banco, exactamente, hasta los soldados rasos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sustenta realmente esa dictadura? Es todo eso. Y uno puede visualizar precisamente a través de la voz de este hombre tan grosero, tan grotesco, ¿no? Uno puede visualizar que la dictadura no es solamente la élite, que hay mucho más debajo de eso. Es que básicamente eso es lo que hace el comunismo, ¿no? Poner una parte de la población en contra de la otra, de manera tal que se sientan enemigos, incapaces de poder debatir acerca de un punto de vista sin estar totalmente en contra. Y por eso es que con los comunistas no se puede dialogar. Por eso es que con los acólitos del régimen no se puede llegar a ningún acuerdo, a ningún tipo de concesiones. Por eso es que con la dictadura no se negocia, porque ellos son los primeros que nunca han dado la oportunidad de que haya una opinión diferente a la que ellos han intentado implantar por más de 64 años. Por más de 64 años, perdón. Por tanto y demás, con la dictadura no se negocia, no se dialoga. Exactamente. Pues bueno, yo creo que están más que invitados nuestros amigos y estoy súper emocionado, ya les digo, porque es la primera protesta que va a ocurrir después que empezó nuestro podcast. Así mismo, y aprovechamos para volver a invitarlos a que participen con nosotros acá en Washington, D.C. Y en el caso de no poder, por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales cubanos en Washington, D.C., en Facebook, TikTok, YouTube y Twitter, perdón. Sí, muchas personas pues viendo nuestros podcasts anteriores pues nos enviaban nombres de presos que nosotros no mencionamos aquí y era lo que ya nos imaginábamos y pensábamos, porque como habíamos dicho es imposible recordar a tantos presos que hay en Cuba. Pero es la oportunidad para que ustedes, si quieren que se levante la voz por ese preso que a nosotros se nos ha olvidado, vengan a Washington, D.C., impriman una foto del preso y puedan traerla y delante de la Casa Blanca y después delante de la embajada de la dictadura puedan gritar bien alto el nombre de ese preso. No, y recordarles que por favor dejen en nuestros comentarios, deje allí el nombre del preso político que usted quiera recordar, que usted quiera mencionar. Puede ser uno, pueden ser varios, porque son muchos. Así que nuevamente le invitamos a que usted deje sus comentarios allí en nuestro canal de YouTube, en nuestras plataformas, y mencione el nombre de ese preso que usted no quiere que quede en el olvido. Y recuerde que usted también puede ser un patrocinador, un padrino de todos esos presos políticos o de uno de ellos. Y no necesariamente tiene que ser sacando dinero de su bolsillo. Aunque hay organizaciones que se dedican a esto y usted puede contactar para apoyar monetariamente a los presos políticos, también puede ayudarlos de manera exponiendo su realidad, exponiendo la situación de estos presos políticos en las plataformas digitales, en sus redes sociales. No piense que su denuncia es en vano. Si todos nos sumamos, como existe un eslogan, somos más. Yo sé que mencionaste al principio, cuando introducías el podcast de hoy, René, varios temas que vamos a tratar aquí, pero ahora mismo que estamos recordando esta convocatoria que es en menos de una semana y que mencionamos la fecha 23 de febrero por la muerte de Orlando Zapata Tamayo y 24 de febrero por el derribo de las avionetas, pues recordaba que el 24 de febrero también, pero del 2019, la dictadura, para tratar de enturbiar todavía más esa fecha, pues se le ocurrió hacer lo que ellos llamaron un referendo en Cuba, o un plebiscito, todavía peor el nombre, era domingo. Yo me encontraba aquí en los Estados Unidos
Lo recuerdo perfectamente porque estaba en contacto con muchos amigos allá. Y algo que me dolió mucho y me he quedado con el golpe dado y lo voy a sacar ahora mismo, es que ese día, y yo estaba desde el 2016 acá, repito, y estamos hablando del 2019, del 24 de febrero, en las listas de los electores de la comunidad de la cual yo procedía, estaba todavía mi nombre. O sea, que Mario Félix Leonard Barroso, que estaba como refugiado en los Estados Unidos desde el 18 de agosto del 2016, estaba votando en Cuba en el referendo y en el plebiscito el 24 de febrero del 2019. Y obviamente no voté que no, voté que sí por la nueva constitución. ¿Qué te parece, Peña? Bueno, pero eso no es nada nuevo y sabemos que no es nada nuevo ni en Cuba ni en los regímenes de este tipo. Ahí votan los muertos, votan los perros, los gatos y hasta los chivos. Por eso yo creo que Eso es algo en los regímenes totalitarios y en muchos lugares donde impera la izquierda. Exactamente, No. o sea, la trampa siempre va a O estar donde quiera que latente. hay un gobierno corrupto, la verdad. Exacto. Pero digo esto porque, bueno, no puedo... Pero muchas veces no existe todo lo que se entiende como gobierno que sea corrupto, Sí. pero sí existe un empoderamiento de la izquierda Sí. y suceden estas cosas. Y diciendo esto y mirando ahora hacia el futuro, el próximo mes de marzo, pues la dictadura está nuevamente inventando, ellos siempre están inventando para tratar de confundir, y el 23 de marzo van a hacer otro ejercicio de esto de votaciones y demás. Yo exhorto a nuestros hermanos en Cuba que nos pueden estar viendo ahora mismo que ese día no vayan a votar, que no se les ocurra ir. Exactamente, en dictadura no se vota. Exacto, porque van a ir y en definitiva van a dar el resultado que les va Sí, les da la es gana. que al final, aunque votes no, sencillamente ellos van a manipular el resultado, porque además no hay forma de poder constatar cuál es ese resultado. No hay observadores que realmente puedan estar ahí para corroborar un resultado determinado. Así que lo Sí. ideal es sencillamente no votar. Como lo ideal sería no participar absolutamente en nada Exactamente. que sea una convocatoria de la tiranía. No participar en nada. Sí, de esto seguro que vamos a estar hablando el mes que viene, porque es un tema que va a estar en arriba de la mesa el mes que viene, pero yo aprovecho desde ahora para decirle a la dictadura que si todavía a estas alturas, en el año 2023, tienen mi nombre en el registro de electores, que los vayan quitando ya. Y a la gente de mi comunidad, que igual que hicieron en el 2019, que estén atentos y que por favor me manden el listado, porque si ven el nombre, ahora estoy en un podcast, no me va a pasar como en el 2019 y esto va a salir por todos lados. Por cierto, que mucha gente, en mi caso estoy vivo todavía, lo que estoy en el exilio, pero mucha gente que ya había muerto también estaba en el registro No, electoral. pero es que eso, ya te digo, es una cosa clásica. Es un clásico que los muertos, los perros y los gatos participen en las votaciones. Eso es normal. Hablando de los descaros que se viven en Cuba, ¿no? Y manipulados por todo el tema acerca de todo lo que hace la dictadura para manipular, ¿no? Todos los resultados que dan, sobre todo cuando intentan aparentar que son democráticos y que consultan al pueblo. Pues en México, hace apenas unos días, Díaz-Canel ha sido condecorado con la distinción del Águila Azteca. Yo pensé que iba a decir condenado, ha sido condenado. Ojalá hubiese sido condenado. Condecorado. Ha sido condecorado ¿Qué ha condecorado a ese hombre? con la distinción del Águila Azteca, que es Acabar el con el máximo reconocimiento que se le da a un extranjero Por Dios. en la Ciudad de México, y es el ejemplo de que López Obrador, Por Dios. desde su partido de izquierda igual, están a favor de este régimen y están apoyando públicamente a una dictadura que masacra a su pueblo. Y es otra de las manipulaciones, porque esto se puede entender como algo banal, pero no, en lo que es un contexto internacional se muestra un apoyo de López Obrador, o sea, de lo que vendría siendo el gobierno de México actual, para la dictadura. Bueno, Qué tampoco es algo que asombre, ¿no? Porque de hecho López Obrador desde sus inicios ya dejó bien claro cuál es su posición con respecto a la tiranía cubana e incluso cuál es su posición ideológica con respecto a todas por estas supuesto, pero tiranías de este tipo de manipulación a lo que me refiero, ¿no? Exacto. Condecorándolo con una distinción Pero que eso- supuestamente es para personas y no Claro, para Claro. palabras. eso es precisamente el espaldarazo, o sea, es para apoyar precisamente a la dictadura y para darle ese nivel de Credibilidad, ¿no? credibilidad O a algo que legitimidad, realmente no lo exactamente. tiene. Sí. Y obviamente de López Obrador no podemos esperar nada Sí. diferente. Pues en otras palabras, López Obrador convirtió el Águila Azteca en Aura Tiñosa. Bueno, Para pues decirlo en cubano. así mismo, ¿no? Y Exactamente. lamentablemente, muy triste que esto esté ocurriendo en un país libre, porque se supone que México todavía es un país libre. Ojalá que López Obrador
no quiera convertir a México en lo mismo que esta gente ha convertido a Cuba, ¿no? Esperemos que México no se lo cambie. Esperemos que eso no pase, porque ya lamentablemente lo hemos ido viendo con diversos países del continente, como Venezuela, que es un caso sumamente triste, y precisamente muchos venezolanos decían, eso en Venezuela no va a ocurrir, cuando los cubanos tratábamos de alertar. Nosotros tenemos otra constitución, Venezuela no es una isla, todas esas somos cosas. un país rico. Lo mismo, tristemente, pasó en Nicaragua. Ya vemos cómo Nicaragua, pues también, lamentablemente, tiene una dictadura, y una dictadura bien férrea, bien dura. De hecho, René, cuando empezaste el podcast, hablaste de destierro, y yo pensé enseguida que seguramente vamos a tocar este tema, ¿verdad? Por supuesto. También vamos a tocar el tema de Nicaragua. Exactamente, estaremos hablando de Nicaragua y de todo lo que está aconteciendo con sus presos políticos y muchísimos nicaragüenses que han sido desterrados. Y que tiene que ver con Washington DC. Porque cayeron de un picón acá, de repente, en Washington DC. 222 nicaragüenses expresos políticos han sido desterrados literalmente de su patria por el simple hecho de pensar diferente y oponerse a un régimen comunista y dictatorial que es el régimen de Daniel Ortega. Bueno, y ya que hemos caído en el tema de Nicaragua y de los presos políticos que fueron liberados, yo quisiera dar algunos datos que tengo acá. Voy a citar al medio Infobae, que da algunos datos sobre cosas tristes, muy tristes que están ocurriendo. Te felicito por escoger Infobae porque es un medio no, muy por supuesto, certero. yo no cojo cualquier medio, Sí. sobre todo que se tire más a la derecha, no tanto a la izquierda. Bueno, en el caso, aunque hay que leerlo todo, ¿ok? Vamos a estar aquí. Y retener lo bueno. Exactamente, no es tampoco que yo esté diciendo no lea esto, no lea lo otro, hay que leerlo Hay que todo leer y la hay que grama. estar al tanto de todo, por supuesto. Bueno, no, eso sirve para hacer otra cosa, pero no para... Bueno, pero también hay que estar al tanto de todo lo que está No, por pasando, supuesto. o al menos de lo que están diciendo, ¿no? Porque bueno, si lees el grama no vas a estar al tanto de lo que está pasando. Lo que hay que leer es el grama con doble sentido. Exacto. Dicen una cosa y tú lees la otra. Exacto. Bueno, pues les voy a leer lo que dice acá, algunos datos que da Infobae de lo que está pasando, porque lamentablemente no es solamente haberle dado la libertad a estos presos políticos, que yo digo que más que libertad pues ha sido sencillamente echarlos del país, ha sido una especie de, Sí, libertad de expulsión, ¿verdad? Es una expulsión de su país. Muy cuestionable. Al punto de que se le ha privado incluso de su condición de ciudadanos nicaragüenses. Se les ha retirado la ciudadanía nicaragüense a estos 222 presos políticos y a otros más. Entonces quiero leer sobre eso, aquí en Infobae, como decía. El régimen de Daniel Ortega declaró este miércoles traidores a la patria. Eso le suena algo a ustedes, ¿verdad? Sí, supuesto. Suena bastante parecido a Cuba. A 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli, así como a numerosos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes le quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles. Eso también me suena mucho a Cuba. Quitaron la nacionalidad. Eso es imposible, señores. Pero es en dictadura todo es posible. Es increíble de la manera en que se sienten dueños de una nación estos comunistas que se proyectan como si ellos hubiesen creado. En dictadura todo es posible. Todo es posible para el beneficio de ellos. Más adelante dice que a los 94 afectados se les declara prófugos de la justicia. O sea, los que estaban fuera de Nicaragua en el momento de prófugos de la justicia. Y además de perder su nacionalidad, no podrán, por supuesto, ejercer cargos públicos ni de elección popular de forma perpetua, porque además se creen que van a estar de forma perpetua en el poder. Y dice, tanto Belli como Ramírez, que son premios Cervantes de Literatura 2017, y la mayoría de los mencionados en la lista son personas opositoras a Ortega que se encuentran en el exilio. Sin embargo, hay varios de los citados que todavía están en Nicaragua. O sea, date cuenta, quitarle la ciudadanía a personas que todavía... Que es peor, que es aún peor. Y tampoco a un nacional se le puede quitar la ciudadanía. No, pero, la ciudadanía ni la nacionalidad, no se puede. Exactamente, ¿no? Y menos, no, bueno, digamos que a alguien que sea naturalizado, por excepciones, podría tener una pérdida de ciudadanía. Claro, pero a un nacional es imposible quitarle la ciudadanía. No y mucho menos la nacionalidad. Eso es algo propio, que es un derecho que se tiene al nacer en el país. Al nacer en el país. Que uno... Pues a ese extremo ha llegado Ortega, y fíjate, porque es interesante ver esto, que vamos a ver que es muy parecido al régimen cubano, porque nosotros estamos hablando de que Ortega ha dicho así abiertamente, le voy a quitar la nacionalidad a estas personas, pero en Cuba de alguna manera pasa lo mismo, aunque no lo digan así explícitamente. Cuando tú sales de Cuba
y ellos te prohíben entrar a tu país, ya sea que tú saliste para regresar con la intención de regresar o que tú saliste para vivir de manera permanente en otro lugar, de alguna manera ya se te quitó también a ti la nacionalidad cubana, o sea, tú no puedes regresar a tu tierra. Y también esto de expropiarte todos los valores que tú posees, los medios, o sea, los inmuebles, todas estas cosas, eso también ha sido una práctica del régimen cubano. Es que el modo operandi de los comunistas es exactamente el mismo y lamentablemente son las mismas patrañas, exacto, son las mismas manipulaciones, ¿no? El hecho de los comunistas tener el poder, ¿no? Te imponen que si no eres comunista no tienes derecho no solo a tener participación política, sino no tienes derecho a ser cubano, nicaragüense, venezolano, exacto, no tienes derecho a existir. Es un delito estar en contra de sus doctrinas. Por eso es que no podemos negociar con ellos, por eso es que tenemos que combatir. exacto, lamentablemente por ser Cuba la más longeva de todas las tiranías, pues es la maestra. No solo es la más longeva, sino que es el Departamento de Inteligencia de La Habana. Exacto. El rectorado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de toda esta de todo este avance comunista en nuestro hemisferio, ya sea en Venezuela, Nicaragua, ahorita en Colombia, que por cierto, en Colombia se están dando grandes manifestaciones por muchísimos colombianos a favor de la libertad y en desaprobación con todas estas medidas que está tomando este nuevo gobierno en Colombia, que por supuesto viene camino a seguir los pasos de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Quiera Dios que los colombianos se pongan para la cosa, porque bastante que se lo advertimos, la verdad. Y sería muy lamentable que Colombia caiga también. Es que es muy triste que existiendo ya ejemplos, porque no solamente Cuba, está Venezuela, está Nicaragua, pero sobre todo Venezuela, que era un país extremadamente rico, próspero, que tanto refugio dio cubanos, que tanto refugio que llegaron allí a advertir, y que a día de hoy están en la misma situación como que los cubanos, que los nicaragüenses, huyendo hacia otro lado. Es interesante que Venezuela precisamente era un país que recibía emigrantes, y no solamente emigrantes del continente americano, recibía emigrantes de todas partes, incluso de Europa. Durante acontecimientos importantes de la historia, Venezuela estuvo allí para recibir a muchos emigrantes. Bueno, en nuestros años mozos, Cuba también recibió exacto, bueno, por supuesto, pero el caso está que lo triste es que ahora los venezolanos se han convertido en emigrantes, o sea, son ellos los que tienen que irse huyendo de su país como mismo lo hacen los cubanos. Es el caso de todos los que viven, y de todas las sociedades que viven en comunismo, de los pueblos también. Me alegra mucho que estemos mencionando México, y de México yendo para Nicaragua, y de Nicaragua yendo para Venezuela, y de Venezuela para Colombia, porque aunque somos cubanos en Washington DC, y de todas formas hay comunidades de todos estos países hermanos aquí en esta zona, y también los queremos a ellos entre las personas que van a compartirnos y que van a vernos. Y volviendo a Nicaragua, pues nosotros que estamos aquí en Washington DC volvemos a darle la bienvenida a nuestros 222 hermanos que han venido y que aterrizaron en Washington DC. Pero retomando lo que tú estabas hablando, si bien es una atrocidad esto de quitarle la nacionalidad, como si Ortega fuera el dueño. O pretender, porque una cosa es que se la quiten y otra, o sea, pretender quitarle la nacionalidad. Como si Ortega fuera el dueño. El dueño de la vida y de todas las decisiones habidas y por haber. Exacto, pero si es una atrocidad esto de quitar la nacionalidad, como si fuera Ortega el que la diera y pudiera quitarla, pues también esto de montar a 222 personas de manera tan humillante en un avión y enviarlas a Washington DC, en un país extranjero, para que sean acogidos allí como sean, como puedan ser acogidos, es realmente humillante. Por eso cuando la gente dice, no, le dieron la libertad a 222, yo digo, bueno, si eso es libertad... Es una expulsión de tu propio país. Es una expulsión humillante, totalmente humillante. Al punto precisamente de despojarte incluso de tu nacionalidad. O sea, es un suceso humillante, pero no solamente es humillante, yo creo que es un momento donde nuevamente una administración demócrata abre la válvula de presión de un país que vive bajo una doctrina comunista y que tiene un despertar social, que hay movimientos opositores haciendo un trabajo efectivo de cierta manera, y viene una administración demócrata y les hace el favor de aliviarle la tensión social que existe en ese momento en el país, porque a pesar de que es beneficioso para todos estos 222 nicaragüenses que han podido de una manera u otra
acceder a un segundo chance, ¿no? Para volver a retomar la lucha por la libertad de su país. Aún así, esto es abrir la válvula de presión en Nicaragua y facilitarle, ¿no?, la situación a Ortega. Y perdóname, Reinier, que bueno, yo siempre que es como si mencionara a los demócratas y yo saltara como un resorte, no sé por qué, porque yo soy republicano. Yo creo que tú en tu fuero interno tú eres el demócrata. Pero bueno, tal vez porque hoy esté recordando tanto a Madeleine Albright, la señora que le tiró los cojones a los que tumbaron las avionetas. Pues tal vez por eso, pero también, y bueno, ya saben que quizás me gusta ser un poco abogado del diablo, me volviste a recordar la fecha 24 de febrero. Y es que recordemos que también el 24 de febrero se va a cumplir un año de que Vladimir Putin invadió Ucrania. ¿Y por qué digo esto? Pues porque perfectamente tú estás diciendo, Reinier, que bueno, que los demócratas, claro, los demócratas son los que están en el poder en los Estados Unidos. Y tú dices, le abrieron la válvula de escape. Sí, pero yo pienso que independientemente de quién estuviera en este momento en el poder aquí en Washington, D.C., y no estoy diciendo que hayan tomado la medida correcta, no lo estoy diciendo, entiéndame eso, pero obviamente quien esté en Washington, D.C. gobernando tiene que mirar en este momento hacia Venezuela, tiene que mirar hacia Nicaragua y tiene que mirar hacia Cuba, porque Vladimir Putin tiene precisamente esas plazas en América Latina, aquí en el patio, como sus aliados. Y yo pienso que aquí lo que está sucediendo, y vuelvo y repito, no quiero decir que se ha hecho lo correcto, pero que de alguna manera se está prestando atención a estas dictaduras que no se les quiere regalar en bandeja de plata a Vladimir Putin, que sí las va a usar para lanzar los misiles que no se lanzaron. Vladimir Putin ya forma parte de la trigonometría, de la estrategia de estos países comunistas. Entonces, no veo dónde favorezca a la lucha por la libertad y la democracia en estos países donde impera el comunismo y impera el totalitarismo, que le alivien las bombas. Yo lo que veo es sencillamente que son momentos de mucha comodidad para estas dictaduras. Por supuesto. O sea, sencillamente hay una administración demócrata en manos además de un señor que está más todo el tiempo dormido, está más dormido que despierto, y obviamente se están riendo de este país. Se están riendo de este país así de sencillo y no había visto antes tanta comodidad como la que tienen ahora. Es lo que yo estoy viendo. Están haciendo de este gobierno lo que a ellos les parece hacer. Sí, estas dictaduras se sienten cómodas. Están más que cómodas. Además, siempre han sido, hay que decirlo así, unas prostitutas estas dictaduras. Con el perdón de las prostitutas, que no tengo nada en contra de ellas, y creo que en este caso es una palabra mal usada. Pero lo que quiero decir es que estas dictaduras están actuando de esa forma, se están vendiendo al mejor postor. O sea, voy a ver quién me da más. Estoy en una posición geográfica cómoda. O Vladimir Putin o tú, señor Biden. No, pero yo yo difiero en eso con usted, pastores. Yo no creo que ellos se estén vendiendo al mejor postor. Ellos saben quién es su aliado y con quién pueden jugar. De acuerdo políticamente. No se están vendiendo. Una cosa es al peor postor. Pero es que ni siquiera están en oferta. Ni siquiera están en oferta. Ellos no están en oferta porque ellos reconocen a sus aliados, que son China y Rusia. Exacto. Independientemente de las divergencias que puedan existir entre China y Rusia. Pero ellos entienden que son del ala comunista, o sea, del ala de la extrema izquierda, la cual representan y defienden y además fomentan. Y con Estados Unidos básicamente lo que están haciendo es pura diplomacia, pero aprovechando la cobertura de que es la izquierda la que está en poder en Estados Unidos, la que tiene la presidencia en los Estados Unidos, pero pues están aprovechando para acomodar sus fichas en el terreno de la geopolítica y en su política interna. Lo triste de esto es que están usando a los presos políticos como tarjeta de cambio. Y eso es lo que ellos hacen. Bueno, lo triste es que siempre los han usado. Exactamente. Siempre han sido los presos políticos tomados en cuenta para las dictaduras como fichas de cambio para negociar, pero además no solo es que los estén tomando, o sea, no es que hayan utilizado estos 222 presos políticos, es que a raíz de eso ya se les han dado a conocer que están recogiendo nuevos opositores para tenerlos igual en posesión del poder, renovando las plazas. Y fíjate, si es como si todos se guiaran exactamente por un manual que copian al pie de la letra, esto está sucediendo en Cuba. Claro. Ya se está vaticinando que en Cuba se dé una liberación de presos políticos. No es la primera vez que pasa y ya se están haciendo citaciones a los opositores que están en la isla a día de hoy, que están, ¿sabes?, en prisión domiciliaria o están siendo simplemente seguidos, ¿no? Ya se están haciendo citaciones para, en el caso de darse esta liberación, esta supuesta liberación, pues tener nuevos
nuevas personas que se puedan volver a usar como fichas de cambio en el futuro. Precisamente, Rainier, pues te iba a decir eso. Pero todo esto se hace con administraciones demócratas. Sí, exacto. Estas conversaciones no suelen son las que le dan suceder cuando el Partido Republicano está en el poder. Es que vuelvo y repito. Y no hubiesen sucedido con Donald Trump. Sí, pero es la que está en este momento. Entonces, bueno, pero es la que está en este momento, sí. Y es lo que nos hace sacar a nosotros la conclusión de que siempre pasa cuando hay una administración demócrata. Pero lo que quiero decir es que independientemente de nuestros intereses, por ejemplo, nuestro interés como cubanos en Washington, D.C., la administración va a actuar de acuerdo a sus intereses, que son diferentes a los nuestros. No, pero yo en eso también difiero una cosa. Nuestros intereses no son solo como cubanos, nuestros intereses también son como ciudadanos americanos. Porque la lucha contra el comunismo no va de liberar a Cuba o de liberar a Venezuela o de liberar a Nicaragua. La lucha contra el comunismo va de libertad. Libertad en el mundo entero. Porque el comunismo es un cáncer que debemos erradicar, como se erradicó el fascismo, como se erradicaron los nazis. Porque es el mismo cáncer, es la misma perspectiva, una más estatista, otra más populista, pero es la misma perspectiva totalitaria. Entonces, la lucha contra el comunismo va en pos de luchar por la libertad. Y es algo que se está tratando de implementar aquí a día de hoy, en los Estados Unidos. Por tanto, y además, no se trata solamente de intentar liberar a Cuba, se trata de luchar por la libertad, por la coherencia, por el respeto a todos los derechos inherentes de los seres humanos. Y que, por cierto, ¿qué sería mejor para los Estados Unidos? ¿Erradicar de una vez por todas el comunismo del continente americano o seguir dándole curitas y más curitas a esos regímenes para que sigan exactamente, es ahí donde hago por los gobiernos republicanos y no por los gobiernos demócratas? Es que ha sido la izquierda americana, han sido los demócratas los que de cierto modo han apoyado a que todos estos gobiernos surjan, porque recordemos que el Fidel Castro, no me gusta ni pronunciar su nombre, fue empoderado por el Partido Comunista en Cuba y el Partido Comunista que existía aquí en los Estados Unidos. O sea, fue apoyado por la extrema izquierda que existía en los Estados Unidos y, por supuesto, por el Partido Comunista en Cuba. O sea, ellos siempre han apoyado a que todas estas tendencias surjan en el mundo entero. Y en el caso de los Estados Unidos, por supuesto, en nuestro continente. Hay ideas sueltas por ahí que no quiero que se me vayan. Y es que hablaba del 24 de febrero, que fíjense cómo ha salido a la palestra, y es que lo tenemos ahí dentro de unos días y se nos cumplen varias cosas a la vez. Y pues, ya que estamos en Washington, D.C., pues el presidente Biden va a viajar a Polonia, precisamente, donde va a dar un discurso el 24 de febrero. Y los vaticinios internacionales no son nada buenos respecto a qué giro pueda tomar la guerra, porque todo indica que Vladimir Putin parece que quiere ir más allá de lo que ha ido en este año que pasó y que quiera recordar cuando invadió a Ucrania con una ofensiva pero súper fuerte. Y en este contexto, no me he ido de Cuba, por supuesto, porque no podemos irnos, recordemos que cuál ha sido la posición de la dictadura en Cuba durante este año. Por supuesto, apoyar a sus amigos, a sus aliados. Incluso en este año en el que se han estado matando y masacrando a los ucranianos, pues Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez viajó hasta Moscú y ahí se saludó y se abrazó con Vladimir Putin. Entonces, esto lo tienen en cuenta desde acá, desde Washington, y vuelvo y repito, no estoy diciendo que lo estén haciendo bien, lo que sí quiero decir es que están prestando atención a que lo mismo en La Habana, que lo mismo en Caracas, que lo mismo en Managua, hay gobiernos que son, bueno, no son gobiernos, son dictaduras que son los aliados de Vladimir Putin. Entonces, yo vuelvo y le repito, pastor, no creo que ellos estén viendo eso como una amenaza, sino tomaran cartas en el asunto. Para Estados Unidos sería muy sencillo acabar con la dictadura de Cuba. Exacto. Con una intervención militar. Recientemente, sería muy sencillo, ellos no tienen forma de responder. Recientemente una alta oficial del Comando Sur. ¿Y usted sabe qué es lo que pasa con esto? Dijo algo diferente a lo que Por eso es que yo no creo que los demócratas tengan ninguna intención política para Cuba y por supuesto para derrocar al Partido Comunista. Y es que si Estados Unidos hiciera una intervención militar en Cuba y derrocar al narcopartido comunista, se cae el resto de dictaduras comunistas que existen en Latinoamérica y en el continente. No, hay una cosa. Porque es el Departamento de Inteligencia de La Habana quien orquesta el resto de las dictaduras comunistas que existen en Cuba, principalmente la de Daniel Ortega y la de Nicolás Maduro.
Hay una cosa. Es así. Hay una Caerían como efecto dominó. Vamos a imaginarnos ese contexto que tú estabas ahora mismo diciendo. Imagínate que Estados Unidos decida, que yo no lo creo. No lo creo incluso si hubiera un partido, si estuviera el partido. No, es que las oportunidades serán sobradas. Exacto. Yo creo que somos nosotros los que debemos crear esas condiciones para que Estados Unidos se vea en la obligación. Pero fíjate, imaginemos ya ese contexto que tú has dicho, Estados Unidos tomando la decisión de entrar militarmente y destruir la dictadura cubana, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en eso? ¿Tú crees que Rusia va a venir a atacar a los Estados Unidos? Por supuesto que no. No lo creo. China, bueno, tampoco lo creo, porque China tiene muchos intereses y son muy calculadores. Bueno, China ya ha invadido Estados Unidos. Bueno, ya lo invadió, pero no de la manera en que Estados Unidos está invadido por China. No, eso es real. China está sí intentando invadir Estados Unidos, pero una cosa es que lo estén intentando y otra cosa es que lo hayan logrado. Bueno, lo ha invadido económicamente hablando, ya está. Estados Unidos pero está invadido. China no ha invadido económicamente Estados Unidos. La economía americana está invadida. Administraciones demócratas le han regalado y le han vendido Exacto, pero es así. Estados Unidos a China. Pero es que así. Son dos cosas distintas. Pero analizando ese contexto, ¿qué puede pasar? ¿Cuál sería el temor de los Estados Unidos? ¿Una invasión rusa o china? Yo no creo que eso suceda. Y no creo tampoco que Estados Unidos crea que eso va a pasar. Sencillamente estoy de acuerdo con lo que dice Reinier, que es darle oxígeno a la dictadura y que lo hacen a propósito. Creo que si hay un propósito de parte de estos gobiernos demócratas, lo tuvo Obama, lo han tenido otros gobiernos demócratas anteriores, de oxigenar a la dictadura y lo han hecho, así de simple. Porque lo vimos ahora mismo y yo no me canso de repetirlo. El 11 de julio fue el momento cumbre el momento idóneo en el que esta administración pudo haber actuado a favor de la libertad de Cuba y del exterminio total de esa dictadura. Y no lo hizo. Por eso yo aprovecho desde aquí para pedirle a todos los cubanos, a todos aquellos que sientan por la causa de la libertad de Cuba, a todos aquellos que sientan por los presos políticos, que entendamos que es desde aquí, desde Washington D.C., donde tenemos que hacer la mayor presión para exigir y para hacer que nuestros reclamos lleguen al máximo nivel. Es desde aquí donde tenemos que hacer las manifestaciones. Si los cubanos lográsemos retomar las manifestaciones que comenzamos el 11 de julio del 2021 de una forma indefinida, podríamos lograr presionar para que nuestro reclamo sea escuchado de una manera eficiente y de ahí poder empujar al pueblo de Cuba, al pueblo que está dentro de Cuba, a hacer otro 11 de julio sin retorno. Y veremos qué pasa. Sí, bueno, hay algunas ideas sueltas aquí que no quiero que se me vayan, me perdonen que retomen, que vuelva un poquito atrás, al momento en que tú dabas las estadísticas sobre Nicaragua, y yo sigo pensando en los 222 hermanos nicaragüenses que aterrizaron inmediatamente aquí en Washington D.C. y que por supuesto no hay ni una palabra de juicio de nosotros para ustedes. Para nada. Al contrario, les queremos dar un abrazo y de hecho les estamos invitando, sepan que los cubanos vamos a protestar frente a la Casa Blanca este 23. Quisiéramos encontrarnos ahí con ustedes, quisiéramos conocerles, porque tenemos que apoyarnos unos a otros. Así como la dictadura se apoya, nosotros tenemos que apoyarnos. Somos hermanos de una misma causa. Por eso, no importa de dónde vengamos. Si nos está viendo algún hermano nicaragüense, sobre todo ubicado aquí en el área de Washington D.C., yo les pido que pasen la voz y que le digan a nuestros hermanos nicaragüenses, vamos a encontrarnos con los cubanos, vamos a estar con ellos el 23 a las 3 de la tarde, frente a la Casa Blanca, que van a recordar el día que murió uno de sus mártires. Y sería bueno recordar que no solo estaremos frente a la Casa Blanca, sino estaremos ahí un par de horas y luego haremos una caminata hasta la guarida de la dictadura acá en Washington D.C., que debería ser la embajada de los cubanos, pero para nada representa los intereses del pueblo de Cuba, sino que, por supuesto, representa los intereses de ese régimen total. Y volviendo a decir, ¿verdad?, que no hay ninguna palabra de juicio, porque al contrario, han sido las víctimas, pero hay que entender que hay varias posiciones y quisiera mencionar, porque creo que no podemos dejar de mencionarlo, a Monseñor Rolando Álvarez, ¿verdad? Quien cuando, según me cuentan, estaba ya a punto de entrar por la escalerilla del avión, decidió que no iba a montar en el avión y venir para Washington D.C. de esta manera. Y dijo, de una manera muy, lo veo como un acto muy evangélico, dijo, yo me quedo aquí para cumplir por los hermanos que se van y por mí. Fíjense qué cosa tan interesante. Con esto no quiero decir que él haya hecho lo correcto y que los hermanos que volaron hayan hecho lo incorrecto. Lo único que quiero decir es que correspondía a una persona como él, una persona de fe, a un obispo que sencillamente se siente identificado totalmente con su pueblo,
de cumplir, creo que le tocaba a él. Le tocaba No, a Monseñor Álvarez. realmente yo hago reverencia delante de este hombre. Su compromiso con una causa, su compromiso con la libertad de su país, su compromiso con los nicaragüenses, que es lo más importante. Digo que Yo creo que no hay nadie más nicaragüense que este Monseñor Álvarez. Digo que es muy evangélico porque no hay nada más evangélico que, bueno, de ahí viene el evangelio, ¿verdad? Jesucristo, que fue a la cruz a morir por todos nosotros, a cumplir por nosotros, que éramos todos los culpables. Cuando cada vez que un cristiano, no importa que sea sacerdote o pastor, o no importa que no sea ni sacerdote ni pastor, que sea una persona común y corriente, hace un acto de este tipo, está haciendo lo que Cristo haría en su lugar. Así Y por eso yo aplaudo lo que hizo el obispo, Monseñor Rolando Álvarez. Como la frase que dice, la única forma de lidiar con un mundo sin libertad es volverse tan absolutamente libre que tu propia existencia sea un acto de rebeldía. Sí. Esto lo compartió y quiero darle crédito a mi amigo de la página Gallos No Gallinas, Interesante. que hace muy buen trabajo, también expone a todo el tema de los presos políticos. Y lo vuelvo y repito, es gallo, no gallinas. Tú sabes que me recordaste a Maximiliano María Kolbe, este sacerdote católico que murió un 14 de agosto. Yo siempre lo recuerdo cada año porque el 14 de agosto fue, yo cumplo años los 14 de agosto. Y él murió precisamente un 14 de agosto. Y tremendo. Oye, menos mal que no cumple años el 13 de agosto. No, gracias a Dios, por unos minutos me salvé, me cogieron así por los pelos. La piedra cumple Pero años. recuerdo mucho el sacrificio que hizo este sacerdote católico estando en un campo de concentración nazi por librar a una familia de la muerte. Él se entregó a la muerte. Y es prácticamente lo mismo que ha hecho Monseñor Álvarez, o sea, por librar a algunos del juicio o de la pena de que se han tenido que ir de su país. Él se ha quedado representando a esos que se fueron dentro de su país con tremenda Y valentía. es lo mismo que está haciendo, lo que ha hecho José Daniel Ferrer. Y el caso también de Félix Navarro. Exacto. Que son hombres que lo han hecho en reiteradas ocasiones. Exacto, lo han hecho en reiteradas ocasiones y que además han decidido ser el ejemplo, ser símbolo de la lucha por la libertad y no abandonar su causa bajo ningún concepto, incluso corriendo su vida a peligro. Y yo es algo que admiro profundamente, pero quiero decir que creo que aún así estos hombres que son tan valiosos serían de mucho más provechos libres y vivos pero que muriendo. Lo que sucede, Reniel, es que en esta historia, y ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad, hay algunos a los que les toca el papel de mártires. Y déjame decirte que... Y de símbolos. Y de símbolos. Porque aunque no mueran, serán símbolos. Y yo lo respeto y lo admito. Lo que pienso es que en el caso, por ejemplo, Ferrer, Félix Navarro serían mucho más utilidad para la causa vivos. Creo que dejarse morir es un crimen, pero ¿qué sucede, Reniel? al igual es valeroso y honorable. Que en honor a la verdad, no todo el mundo tiene vocación de mártir. Como no todo el mundo tiene que tener vocación de sacerdote o vocación de pastor. Entonces, de 223, digamos, que se iban a montar en el avión, 222, que no quiero que se sientan mal con esto porque no es que estoy haciendo un contraste. Lo que estoy diciendo es que los 222 podían venir en el avión más tranquilo, porque ahí se quedó por ellos alguien para representarlo, un sacerdote digno, un obispo digno, que estoy seguro que por su acto y por su acción se han más que multiplicado los 222 hermanos que volaron en el avión. Y yo estoy seguro que en Nicaragua muchos más de 222 han reaccionado viendo el acto de este hombre. Y tú mencionabas a Maximiliano María Kolbe, muy bien que lo hayas mencionado. Déjame decirte que yo estuve en el campo de concentración de Auschwitz en junio del 2013 y luego volví a estar en octubre del 2014, un año después, y pude estar precisamente en el lugar donde estuvo él. Era el prisionero número 16.670 en el campo de concentración de Auschwitz. Y fue sumamente hermoso, evangélico, como este hombre tuvo la misma posibilidad que tuvo ahora Monseñor Álvarez, que pudo venir en el avión y estuviera aquí en Washington, D.C., ahora mismo con las televisoras entrevistándolo. Sin embargo, Kolbe, cuando vio que iban a matar, que iban a fusilar a un padre de familia, tenía varios hijos, él dijo, un momento, liberen a ese hombre, yo quiero morir en su lugar, porque yo no tengo ningún hijo. Déjenlo a él, que vaya y esté con sus hijos. Bueno, de cierta manera, pues es lo mismo que ha hecho el señor Álvarez, pues salvando las distancias de tiempo y de regímenes dictatoriales y opresivos, ¿no? Yo espero que Álvarez, a diferencia de Maximiliano,
pueda hacer la historia y que pueda haber una Nicaragua libre. Y que no cumpla esos 26 años a los que ha sido condenado. Exactamente. Además. Y quiero decir, Esperemos que la libertad llegue antes también, Eso ¿no? siempre es secundario. Y que sea la libertad genuina, ¿no? Porque... Exacto. Que no sea una transición fraude. Exactamente, sí, exactamente. pensando en lo que decíamos, y salirnos todavía de Nicaragua, porque nos atañe también a nosotros como cubanos, esta dictadura de Ortega no tiene realmente parangón en la historia. Es que es la misma cosa. Es lo mismo. Todas estas dictaduras Ninguna tiene parangón en comunistas, la historia. ninguna tiene razón. Cada una de ellas rompe algún genuina récord. de existir. Exacto. Exacto. Algún récord quiere romper, ¿no? Pero Exacto. todas son las mismas. Pero Son la- Algún es la récord de misma maldad, cosa. ¿no? Yo- Es el mismo corte y pega, con la avaricia de Por algunos, cierto que e intentando gobernar al resto a punta de pistola. decimos la dictadura de Ortega y nos olvidamos de la esposa. Sí. Que esa bruja, que me perdonen la bruja, yo creo que es una dictadura de ellos dos, no es la dictadura de ese matrimonio. Sí, realmente ese personaje que está detrás de Ortega, yo creo que es peor, ¿no? Sí. Y yo creo que me recuerda también Es una cosa macabra. sí, un dúo en la Biblia de un rey que fue conocido por sus atrocidades, pero la esposa, llamada Jezabel, era peor. Así que me la... Al menos esa era hermosa, pero esta no. Sí, no, esta ni eso. Pero estaba pensando, y yo decía en uno de los podcasts nuestros anteriores, que en este tipo de regímenes nadie está a salvo. Y yo estaba pensando hasta dónde ha llegado la dictadura de Ortega Murillo, ¿no? Para ser consecuente. Para ser consecuentes. Y yo pensaba, ya que hablaba ahora de Monseñor Álvarez, que se quedó dignamente ahí, pensaba en otro también sacerdote católico nicaragüense, que yo admiro mucho como poeta incluso, que murió hace prácticamente 2 años atrás, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal fue el ministro de Cultura del primer gobierno de Ortega, de Daniel Ortega. Era el ministro de Cultura del gobierno sandinista. Y ¿saben qué sucedió? Que cuando Ortega llegó en esta segunda oportunidad al poder, el principal opositor de Daniel Ortega fue Ernesto Cardenal. Y de hecho, pues sufrió las consecuencias. La comunidad de Solentiname, que es como se llama una de las islitas que hay allí en el archipiélago nicaragüense, donde Ernesto Cardenal había fundado un grupo de monjes que unían la cultura a la fe, pues fue declarada ilegal entre todas las organizaciones que Daniel Ortega ha declarado ilegal. Aunque Ernesto Cardenal ya murió, sin embargo, creo que fue consecuente también, un hombre consecuente con su fe y con su idea, y que por lo tanto reaccionó como había que reaccionar ante Daniel Ortega. En Cuba se quedó un libro que tengo autografiado de Ernesto Cardenal en sus poemas cósmicos, y espero recuperarlo algún día. Por supuesto que el reaccionar es válido, ¿no? Y no es el primero Cardenal que ha reaccionado, porque fíjate, hay muchos sandinistas que se han levantado en contra de la tiranía de Ortega Murillo. Como pasó en lo que llamamos en un momento la Revolución Cubana. Exactamente. Muchos de los que al principio lucharon, pues reaccionaron cuando se dieron cuenta que era un robo totalmente. Que era realmente una traición. Que no era revolución, sino la palabra que tanto te gusta a ti, René, la revolución. Bueno, fíjate, quisiera entonces ahora, de alguna manera, tocar otra noticia que está también ahí bien fuerte, una noticia muy dramática que ocurre al menos por segunda vez que sepamos, y es que en el hospital psiquiátrico de Holguín han muerto, al menos que se sepa, 13 personas, 13 enfermos mentales en el hospital psiquiátrico de Holguín. Y por lo que yo he estado viendo en las noticias, la muerte es precisamente por enfermedades que tienen que ver, que son enfermedades respiratorias. O sea, la mayoría de ellos pues han tenido neumonía y todas estas cosas. Y por supuesto sabemos que estas neumonías pues están condicionadas no solamente por el maltrato que tienen estas personas, por la mala atención médica, la mala alimentación, porque se roban la comida. Exacto, sino que pasan frío, y aunque para nosotros que ya vivimos hace un tiempo acá en Washington DC, lo que hay en Cuba ya no es frío, pero para los cubanos sí. Y entonces esas noches frescas de invierno, donde baja un poco la temperatura, si tú no tienes tu buena colchita para taparte, tu abriguito para cubrirte, ¿verdad? Pues sencillamente puedes morir. Más si eres una persona ya mayor, como al parecer son estas 13 personas que murieron, personas ya adultas, y que además de eso padecen de anemia, de desnutrición, de todas estas cosas. Es algo muy triste que ocurrió también en el año 2010 en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido por Mazorra. Y allí fue totalmente escandaloso porque murieron 26 personas.
y murieron precisamente de frío. En una noche de invierno murieron de frío. Producto del frío, Bueno, la fotos, deficiencia. Porque se dice, exacto, desentendimiento había que ver total las fotos de los cadáveres. de la sí, supuesta algo potencia muy médica. triste. Se dice que habían ventanas rotas, que se sabía que estaban rotas y nunca fueron a Es arreglarlas. que no les interesa a nadie. No tenían No con les qué interesa a nadie cubrirse, la realidad de dormían. estos pacientes. Dormían en los colchones así sin nada, o sea, Es que las fotos le dieron la vuelta al mundo. Yo me refería, exacto. tú te referías hace unos minutos a Maximiliano María Kolbe en el campo de concentración de Auschwitz. Y si tú pusieras las fotos de los que murieron en ese hospital psiquiátrico de Mazorra y tú dijeras, esto fue Auschwitz, cualquiera te lo cree porque había que ver los huesitos. Sí, de estas personas. terrible. Entonces, esto nos demuestra para si alguien pensaba que Cuba Terrible. había cambiado un poquito. No, Cuba ha cambiado, pero para peor. La Y cosa es, evidencia que no es una potencia médica para nada. No, la cosa es que médica que ellos se la dan. Ese mito hace rato que se rompió. exacto, la cosa es que ellos usaban muchas imágenes de el régimen, por llamarlo de alguna manera, anterior, precisamente del hospital de Mazorra. Entonces ponían como que aquello era una cosa terrorífica, aquel hospital con las personas enfermas, todas despeinadas, algunos desnudos, y entonces tú decías, wow, pero qué terrible, durante el régimen de Batista, mira cómo se trataban los enfermos mentales en el hospital de Mazorra. Y cuando tú ves esas fotografías del año 2010 y tú comparas, tú dices, no, si Mazorra era, para la época, Mazorra era un hospital de lujo, comparado con lo que el sistema castrocomunista ha creado, sencillamente un lugar que se iba desplomando de a poco, con gente que no tenía nada que comer ni nada que ponerse. Y algo de verdad es que ni siquiera es que lo han creado, porque ha sido muy poco lo que la revolución ha creado o ha desarrollado en Cuba. Ellos prácticamente han mantenido malamente lo que ya existía. Es que yo me doy cuenta, y en nuestro podcast me estoy dando mucho se la ha derrumbado, se la ha salido de las manos, porque es que no invierten en la infraestructura del país, no invierten en construir nuevas cosas, ni en desarrollar ni siquiera la economía, nada. Ellos simplemente manipulan hacia donde quieren llevar a la población en el momento dado y ya está, o sea, pero para el pueblo en verdad no desarrollan nada. Sí. La mayor parte de la infraestructura de Cuba es desarrollada en los años 50. Yo me doy cuenta en nuestro podcast que de semana en semana, nosotros decimos, ¿qué ha pasado durante la semana? Bueno, pues cada semana sucede algo que lo deja a uno con los pelos de punta, como ya uno piensa que ellos tocaron fondo y de repente uno se encuentra que pueden caer más bajo todavía. La semana pasada recuerdo que hablábamos de esta jovencita que precisamente llega a una estación de policía pidiendo auxilio y la matan a machetazos delante de los policías. Ahora estamos hablando de un hecho espeluznante. Estas personas que han muerto nuevamente en un hospital psiquiátrico, personas que realmente son muy vulnerables, porque por su estado mental, y ya hemos hablado también de que la dictadura, incluso también, cuidado con eso, utiliza también como tortura la cuestión psiquiátrica. Por supuesto. O sea, no todo el que llega a un hospital psiquiátrico llega por enfermedad mental. Hay algunos que son enviados como condena a un hospital psiquiátrico y ahí acaban con tu vida. No, pero, y no solamente los vuelven enfermos mentales, sino que a los enfermos mentales los empeoran. Los empeoran. Entonces, esto es un crimen de lesa humanidad. O sea, otro crimen de lesa humanidad. ¿Cuántos crímenes de lesa humanidad tenemos que esperar de esa dictadura, caballero? Así mismo. Yo creo que para muchos que en Cuba aún, digamos que creen o confían en ese régimen dictatorial, que yo no creo la noticia. Que yo no creo que a día de hoy haya nadie que confíe en ellos. Para mí, todo el que está es con conocimiento de causa y entendimiento de querer aprovecharse de la situación y sobrevivir entre la miseria de su pueblo. Es el caso de esta muchacha que ha sido conocida en redes sociales y ha tenido cierta repercusión, que se llama Jordanka Bettel, que en su momento ella se dio a conocer como simpatizante o comunista, como por simplemente decirlo, y a día de hoy ya no se siente comunista para nada y ataca y denuncia al régimen y su mala gestión en todos los sectores de la sociedad. Y mucha gente la cuestiona, pero si tú fuiste comunista, si tú es que no se puede. Si tú eres coherente con la realidad, si tú eres coherente con tu familia, si tú respetas a tus amigos, a tus seres queridos,
no se puede defender ese sinsentido que es Cuba a día de hoy. No, pero lo otro, que bueno No que cambió. Exactamente. O sea, lo malo es que aún viendo las atrocidades que siguen ocurriendo, tú sigas parado en una posición. Pero ese es el punto, ¿no? Que hay muchos que aún cuestionan esa actitud que ha tenido esta muchacha. Pues yo lo veo muy bien. Es absurdo Totalmente cuestionar esa actitud que está teniendo ella, porque además es extremadamente valiente. Y me alegra que tú lo hayas mencionado. Exacto, desde Cuba, ponerse y además decirlo, ¿no? Yo sentía cierto agrado o pertenecía a la fila o pertenecía al PSC o lo que sea, que representa esa dictadura y ya no puedo más por la realidad, ¿no? Que se vive en Cuba. Porque la realidad habla por sí misma. Exactamente, como dice el dicho, la realidad supera la Me ficción. alegra que lo esté diciendo Renier porque, bueno, yo mencionaba el caso de Ernesto Cardenal, que fue el ministro de Cultura del primer gobierno de Daniel Ortega y después terminó siendo su principal opositor. Hay que darle siempre a la gente una oportunidad de cambiar y una posibilidad de cambiar. Yo entiendo lo que tú dices, Renier, y que tú eres muy consecuente con la justicia, ¿verdad? Y que tiene que haber justicia, porque si no hay justicia, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero también hay que darle una oportunidad al ser humano a que sea capaz de transformarse. No estamos hablando del descaro, no estamos hablando de los sinvergüenzas. Sí, pero eso hay que matizarlo bien. Sí, hay que matizarlo. Son casos diferentes, pero sí hay que darle una oportunidad a la gente, porque una de las cosas que han pretendido estas dictaduras es embarrarnos a todos. Por supuesto. A todos nosotros nos pusieron una pañoleta roja y nos pusieron a gritar, pioneros por el comunismo, seremos como el asesino del Che. Entonces, ¿qué han pretendido con eso? Que no hay nadie que esté a salvo, pero los cubanos podemos liberarnos de eso. Pero una cosa es rectificar eso en base al entendimiento, exacto, en base al conocimiento, incluso ¿sabes? A poder analizar la realidad y el contexto en el que se vive. Y otra cosa es querer venir a arrepentirse luego de que estás hasta aquí. No, hay una cosa. ¿no? Hasta que tienes las manos manchadas de sangre, que has cometido crímenes, que has apoyado abusos. No, lo primero que tiene que hacer una persona que haya cometido crímenes y que tenga las manos manchadas de sangre es ponerse a disposición de la justicia. Pues, por supuesto, decir, aquí porque hay una cosa. Hagan conmigo lo que quieran porque yo hice esto. Hay una cosa que sí hay que dejar clara. La justicia tiene que ejercerse. Hay que hacer ejercicio de justicia en el momento en que sea necesario o en el momento en que se dé poder hacer la justicia. Aquellos que tengan las manos embarradas de sangre saben que tienen que pagar por sus crímenes, por sus asesinatos. Estoy pensando ahora mismo en este que dio la orden audible de dispararle a la avioneta de los hermanos al rescate, que ya murió, ¿no? O en los carceleros, personas como él. O los carceleros de Orlando Zapata Exactamente, Tamayo, o en aquellos. Los carceleros de Orlando Zapata Tamayo y de todos. Exactamente. O sea, aquellos que tengan sus manos embarradas de sangre o hayan sido cómplices de algún asesinato a alguna figura opositora, sencillamente tienen que pagar, porque esa es la justicia. Y no se puede hacer una transición hacia un país saludable si no hay ejercicio de la justicia. Déjame hacer una pregunta acá. O sea, según su criterio, Ibarzi, un policía, a día de hoy, alguien que tenga el uniforme de policía de la PNR, o alguien que usa el uniforme de las Fuerzas Armadas, o alguien que usa el uniforme del Ministerio del Interior, o como digo yo, o sea, de la seguridad del Estado, o como se le dice, de la inseguridad del Estado, porque al final son más inseguros que seguros, podría lavar sus manos manchadas de sangre, podría mostrar un arrepentimiento real, ¿sería creíble? Bueno, depende de quién sea, Renier, porque hay mucha gente allí y de hecho hemos visto casos incluso de algunos que se han montado en balsa con el uniforme y han llegado a quemar. Pero sí, una pero cosa, fíjate, una cosa es que te montes en una balsa y dejas quemar, otra cosa es que tengas un arrepentimiento real. Yo creo que a diferencia de lo que hicieron ellos, de lo que hizo el régimen cuando llegaron al poder, que hicieron juicios sumarísimos en contra de los militares y policías del régimen anterior y los pasaron a todos, daba lo mismo si eran culpables o si eran inocentes, si habían matado a alguien o no habían matado. Yo creo que lo que nos va a diferenciar en el momento de hacer una transición hacia la libertad es precisamente que hagamos juicios justos, donde se valore realmente quién es la persona que estamos enjuiciando. Habrán algunos policías, por ejemplo, que no han matado a nadie, que sencillamente han tratado de cumplir, aunque es cada día que pasa es más difícil eso, porque además son represores de la libertad. Ese es el problema. Pero habrá que juzgar a cada cual por cada cual, o sea, por lo que tú hiciste, por el individuo que tenemos delante, sin que paguen justo por pecadores. Me imagino, creo, en mi opinión, que una persona que ha asesinado a otra tiene que pagar por ese crimen. Yo consigo tan difícil a día de hoy un policía
que se pueda decir. Bueno, uno tiene las manos marcadas. habrán los que no han matado a nadie Yo estoy todavía, claro que ¿no? nada en esta vida es absoluto, ¿no? Pero a mí me cuesta tanto trabajo creer que a día de hoy hay un policía, porque es que yo creo de la que represión siempre sí, ha existido, por pero a día de hoy supuesto. está a una escala increíble, o por lo menos o sea, que podamos apreciar, ¿no? Sí. Antes a veces sucedía, la gente no se Para eso enteraba, tenemos tristemente. Pero yo creo que sí hay policías y militares que todavía no han cometido asesinatos. Pero o sea, aquí no han matado a algo que ha nadie dicho todavía. Mario que me interesa muchísimo es, para eso están los tribunales, pero contaríamos con los tribunales que existen. No, No. te dije, estarán los tribunales. Estarán los tribunales. Estarán los Habrá tribunales. que conformar tribunales especiales para eso. Estarán los tribunales. ¿Tribunales conformados por qué? Bueno, Bueno, con personas que por lo que vayan a estudiado hacer el la derecho profesión, por supuesto. y que por supuesto hayan ejercido o ejerzan. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Cubalex, o estoy Pero que pensando ejercen derechos dentro de Cuba a día de hoy. Porque yo creo que a día de hoy la justicia en Cuba es tan cómplice como el que reprime con una No, causa. la justicia en Cuba ni siquiera es cómplice. La justicia en Cuba, justicia es el régimen. Sí, Estamos hablando del día después de mañana. Exacto. El día en que tengamos por fin en Cuba la democracia, el día en que el primer juzgado sea Raúl Castro, si no se ha muerto, y Díaz-Canel, si todavía está en Cuba y no ha escapado del calzoncillo de Cuba. Sí. Entonces, ese día después de mañana se harán los juicios y cada cual, depende de lo que se le demuestre. Pero Yo- estoy pero- pensando en juristas que ya están y que no están ya de parte del régimen, que ya están ahí trabajando precisamente en aras a esa transición. Como el caso de quién. Como el caso de Cubalex, por ejemplo. Estoy pensando en ese caso. O sea, juristas, abogados, jueces que ya están precisamente mirando esa Cuba futura y que tendrán precisamente como personas que trabajan las leyes y la justicia, estarán pensando en cómo ejercer esa justicia en el futuro, ¿no? Pero fíjate, Renier, y es muy interesante, y eso da para un tema de otro podcast incluso. Por supuesto. Sí, pero me están motivando a un proyecto que tengo hace rato ahí en el tintero, y es escribir un libro, así como hablaba yo ahorita del libro con Madeleine Albright, tengo el proyecto de otro libro donde quiero contar anécdotas personales de personas que coincidieron conmigo en espacios de interrogatorio, de encarcelamiento, y que yo pude ver el ser humano que había detrás. Creo que me motiva como una respuesta a lo que tú estás preguntando, porque sí creo que no podemos nosotros generalizar, que siempre te vas a encontrar a alguien que es la excepción de la regla. Claro. Y yo los vi, no voy a mencionar nombres ahora, por supuesto, pero yo contaré mis propios testimonios. Yo creo que Es más, te voy a decir, Ernesto hubo gente- Borges es un ejemplo de que hay gente Exacto. que puede Que puede pertenecer cambiar. a que esta están de gente. contrainteligencia. Exacto. Pero eso es una cosa que a día de hoy puede quedar alguien Yo- que... sí, que- yo- sí, que- sí, yo Puede creo que quedar, esa- por yo creo que supuesto, puede sí, quedar. e incluso están entre los que nos ven, Ujú. y a ustedes que nos están viendo estamos apelando. O sea, no esperen al día después de mañana para decir, yo pensaba así. No, ahora ustedes pueden aprovechar y ustedes son clave además en ayudar a revertir esta situación. Pero yo te puedo decir, te puedo asegurar, Renier, en mis interrogatorios, en mis apresamientos, estaba el agente o el policía que me enviaba la señal. Y la señal de que acuérdate de mí el día después de mañana, demostrándome que no era la persona que obedecía ciegamente lo que le daban, sino que a duras penas estaba allí sosteniendo un uniforme, no sé ni cómo, pero que en realidad era un ser humano vulnerable y que él mismo, aún desde su uniforme, estaba cuestionando lo que estaban haciendo los a su alrededor. Yo tengo muy buena memoria, aunque a veces se me olvidan los nombres y posiblemente los que voy a hablar en el libro me estén pidiendo ahora, para que sepan que no me he olvidado de ustedes. Pero por favor, si todavía están allá adentro, no se olviden ustedes de nuestra gente que está allá adentro en la prisión, en situaciones muy parecidas a las que yo viví. Yo pienso que es un tema complejo, por supuesto que es complejo, pero hay que ver cada caso de manera individual. Y hay que ver además los niveles de participación de estas personas dentro de todo este proceso de arremeter en contra del pueblo. Por ejemplo, si tú mataste a alguien, eres un asesino y tienes que pagar por eso. Si tú atropellaste, si tú diste golpes, tendrás que pagar por eso. Si tú Pero diste la orden de combate para que si saliera el tú pueblo, diste la orden para asesinar a alguien, como este caso, si este hombre estuviera la vivo, orden de combate está dada. exactamente, o sea, Y López Obrador le da cada caso es cada caso. El Lo que águila sí- azteca. cada caso es cada caso. Lo que sí hay que tener claro es que todos ellos tienen derecho a un juicio justo. Y eso es muy importante. Que fue precisamente, lo repito, la dictadura castrista, la tiranía castrista,
le quitó ese derecho a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía del régimen de Batista. Sí, pero bueno, en ese caso no fue solamente la dictadura castrista, no fue todo el movimiento de Castro y el Partido Comunista detrás. Ellos no se posicionaron solos en el poder. Exactamente. Ellos tenían toda una maquinaria detrás que los fue llevando a donde supuestamente llegaron alzados de la tierra. Tienes toda la razón. O sea, en medio de aquella efervescencia revolucionaria, donde muchos precisamente de los que participaron de esto luego se opusieron a Castro, me estoy acordando ahora del caso de Huber Matos, participaron de todo esto, de estos juicios sumarísimos, de todas esas ejecuciones masivas que hubo, ¿verdad? O sea, sencillamente tenemos que pensar que eso no podemos volver a hacerlo nosotros en un proceso de transición. Tenemos que hacer juicios que sean verdaderamente justos y tenemos que ir a favor del derecho de cada cual, sea quien sea. Aquí todo el mundo tiene derecho, ya sea que tú seas el criminal más grande de la historia, el asesino más grande de la historia. Fidel Castro también hubiera tenido que sentarse en el banco de los acusados y dar razones de lo que queremos fundar en Cuba, yo creo que en eso estamos de acuerdo, es un Estado de Derecho. Por supuesto. Y como Estado de Derecho, pues será un Estado de Derecho. Donde las leyes y la justicia no estén en manos de ningún régimen. Sí. Lo que sí no queremos es que sea lo que es ahora, ¿verdad? Que es un realengo 18, donde lo que menos hay es ley y lo que menos hay es orden. Por eso es importante sumarse a la lucha por la libertad por la libertad en Cuba, la libertad de los presos políticos, la libertad de expresión y que existan los derechos humanos. Es importante que todos participemos en esta búsqueda de libertad y entendamos que tenemos responsabilidad como individuos, como ciudadanos, no solo de Cuba, sino del mundo, y que la lucha contra el gobierno o contra la dictadura que hay en Cuba no es solamente contra el gobierno castrista, es una lucha por la libertad en general. Y a todos nos compete que aportemos nuestro granito de arena. Así que entendamos nuevamente que entre todos los cubanos que estamos en contra del régimen, habemos dos grupos: los que quieren que se caiga la dictadura y los que hacen o que se caiga la dictadura. Exacto. Decide cuál es tu grupo. Bueno, Renier, pues yo creo que con este llamamiento que le ha hecho a la gente, pues lo que queda es, nos vemos aquí en Washington, D.C. Este próximo jueves 23, el día que se cumplen 13 años del asesinato de Orlando Zapata Tamayo, y en vísperas del 24 de febrero, cuando se cumplirán 28 años del derribo de un crimen de las avionetas de hermanos a rescate. Y de un año de la invasión de Putin. Y ojalá que ustedes escojan por estar del lado de aquellos que hacen porque la dictadura se caiga y no simplemente estar ahí como espectadores para que esto ocurra. Yo estoy segura que realmente si pusiéramos todo el empeño, lo lograríamos. Lograríamos incluso esto a pesar de las condiciones que hay, condiciones internacionales, el apoyo del gobierno demócrata de los Estados Unidos, lo que sea. Si el pueblo de Cuba realmente decide derrocar la dictadura, yo estoy segura que lo lograríamos. Nos compete a todos y entendamos que la única unión que necesitamos los cubanos es la unión en el mismo reclamo, la unión en el mismo grito de libertad. No importa de dónde lo hagas, hazlo. Pelea por los presos políticos, pelea por la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba. Alza la voz, no te quedes callado, forma parte de los que hacen porque la narcodictadura comunista y el comunismo en general se erradique de la faz de la tierra. Desde aquí los estamos invitando a ser cubanos en Washington, D.C. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales, Cubanos en Washington, D.C., en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Así que, Pastor, yo creo que podemos terminar. Gracias, René. Gracias por favor, gracias a la oración. Por incluir a Dios al final de nuestro podcast. Dios debe ocupar el primer lugar, no solo de nuestras vidas, sino de la nueva Cuba que queremos. Exactamente. Así que voy a orar. Dios Todopoderoso, te quiero agradecer porque nunca en la historia humana han faltado hombres que hagan la diferencia, como Maximiliano María Kolbe o como Monseñor Álvarez. Gracias porque siempre hay una excepción. En Cuba los hemos tenido también. Gracias ahora mismo por personas como José Daniel Ferrer, como Félix Navarro, como Ángel Mesa, como Lorenzo Rosales Fajardo, como Sailí Navarro, como tantos y tantos otros, como Loreto y Donaida, tantos y tantos que es imposible mencionar los nombres. Pero precisamente, como es imposible, te pido
porque muy pronto aquí en Washington DC, en esta protesta, muchas personas que ahora mismo nos están viendo, que pueden venir, vengan y pongan en alto la foto o el nombre de los presos, a la vez que rindamos honor y recordemos a Orlando Zapata Tamayo, que ofrendó su vida, y también a nuestros 4 hermanos que murieron como parte de Hermanos al Rescate. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Contamos contigo más que con nadie para que pronto Cuba sea libre. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Amén.